Hoy vamos a estar predicando, enseñando sobre un texto que se encuentra en el libro del profeta Sofonías, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Y dice la palabra de Dios: reúnanse, sí, júntense, nación desvergonzada. Reúnanse antes de que comience el juicio, antes de que su oportunidad de arrepentirse vuele como la paja. Actúen ahora, antes de que caiga la intensa furia del Señor y comience el terrible día de la ira del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja y los libre de su ira en ese día de destrucción. Y el tema de hoy se llama un llamado al arrepentimiento. El Señor, como acabamos de leer, le está haciendo un llamado de arrepentimiento a la nación de Israel. Y el Señor les dice unas palabras muy fuertes. Les llama nación desvergonzada. Y les dice: júntense, actúen, busquen, procuren. Es decir, no se queden ahí sin hacer nada, pues mi ira vendrá contra ustedes. Básicamente, el Señor les está animando a arrepentirse de sus pecados y volverse a Él. ¿Hay alguna similitud entre este texto que acabamos de leer y la iglesia actual? Creo que sí. En la actualidad vemos a muchos creyentes con falta de interés por Dios, apostando por una vida cómoda y sin ninguna responsabilidad espiritual. Normalmente hemos tomado la iglesia o vamos a la iglesia y en muchas ocasiones vemos a la iglesia como un club. Vemos a la iglesia como un lugar donde me voy a llenar, un lugar donde voy a disfrutar una buena música, una buena enseñanza, y no entendemos que ser cristiano va más allá de ir a la iglesia el domingo. Ser cristiano tiene que ver mucho con ser responsable, tiene que ver mucho con ser un discípulo de Jesús, tiene que ver mucho con yo poder dar mi vida a Cristo el lunes, el martes, el miércoles, todos los días, estar cada día arrepintiéndome de mis pecados, yendo a Dios, buscando a Dios, clamando a Dios, intercediendo a Dios, viendo el evangelio como algo serio, no como un juego. Desgraciadamente, en muchos casos, se ha perdido la vergüenza con Dios, porque decimos: bueno, Dios está a mi servicio, Dios tiene que darme lo que yo quiero, Dios sabe mi problema. Y, por supuesto, estamos, en vez de nosotros estar yendo a Dios, dependiendo de Dios, honrando a Dios, pues queremos tener un Dios que nos sirva a nosotros. Hemos cambiado las prioridades, hemos cambiado realmente lo que enseña la palabra de Dios para vivir un evangelio a nuestra manera y no a la manera de la palabra de Dios. Y también, por supuesto, pensamos que el Señor, así como pasaba en los tiempos del profeta Sofonías, pensamos que el Señor no nos hará nada, ni bueno ni malo. Como Él sabe que tengo problemas, como Él sabe que estoy en situaciones, pues Él me va a cuidar siempre, no importa si estoy en pecado, no importa si estoy haciéndolo mal, no importa si yo estoy tomando decisiones sin contar con Él. Él siempre me va a proteger, Él siempre me va a guardar, y lamentablemente nosotros nos descuidamos el hecho de que somos responsables también por nuestras decisiones. Y en parte también todo esto que acabo de mencionar sucede porque hay una teología errada que se ha estado enseñando en las últimas décadas, una teología centrada en el hombre y no centrada en Dios, una teología centrada en nuestras necesidades, en nuestros deseos, que muchas veces son deseos pecaminosos, y no en una teología centrada únicamente y exclusivamente en Dios, en Cristo, donde nosotros vamos a Dios para honrarle, donde vivimos vidas para glorificar su nombre, donde estamos siempre tratando de que, aun cuando sabemos que vamos a fallar en muchas áreas de la vida, estamos de todas maneras yendo a Dios, buscando a Dios para honrarle, que es lo más importante. Déjame decirte algo. Dice la Biblia que el juicio comienza por la casa de Dios. Y este texto lo podemos encontrar en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 17, donde dice la palabra: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios.
Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. ¿Por qué el apóstol Pedro dice que el juicio comienza por la casa de Dios? La razón: Dios quiere purificar su iglesia. El Padre quiere que la novia, la iglesia, esté viviendo en santidad porque el novio Jesús viene a buscarnos. Así que si algo la iglesia debe desear, debe implorar, debe buscar, siempre es la santidad, es apartarnos, entender de que hemos sido apartados por Dios para vivir en santidad, de que ya no pertenecemos al mundo, ni aún pertenecemos a nosotros mismos. Toda decisión, todos los pensamientos, todo debe ser consultado con Dios y no con nuestro propio entendimiento, para que entonces las cosas que hacemos nos pueda ir bien. Vishal Mangalwadi es un escritor indio y él escribió algo que me llamó mucho la atención. Él dijo: las escuelas e iglesias se han convertido en lugares donde uno va a actuar, no a formarse. Es decir, cuando yo voy a la iglesia, yo no voy a actuar, yo no voy a dar una buena apariencia de cristiano, yo no voy a estrenar la última ropa, porque la iglesia no es para eso. Yo no voy a estrenar el último par de zapatos que me compré, que me costó un poco de dinero. Yo voy a la iglesia a formarme, a prepararme, a entrenarme, a animarme con el otro hermano. Yo voy a la iglesia a buscar a Dios, yo voy a la iglesia a glorificar a Dios, yo voy a la iglesia a verme con el otro hermano y juntos en armonía poder exaltar a Dios, poder decirle a Dios: tú eres bueno, tú eres santo, tú eres magnífico. Así que nuestra vista, cuando vamos a la iglesia, no debe ni puede estar centrada en el hombre, debe estar centrada únicamente en el Señor y lo que Él quiere hacer, porque Dios está interesado en formar mi corazón, en formar mi carácter a la estatura de Cristo, a la imagen de Cristo, y no que, desgraciadamente, muchas veces, cuando usted va a la iglesia, muchas veces usted piensa que está en un teatro, porque la iglesia tiene un ambiente, porque todo se hace con tanta profesionalidad que muchas veces lo profesional sustituye lo espiritual. Y está bien que usted sea profesional y está bien que usted haga las cosas con excelencia, pero usted no puede preferir ir a una iglesia donde todo es profesional, donde todo el mundo canta bien, donde nadie falla a cantar, pero la parte espiritual queda afuera. Así que lo espiritual tiene que también procurar lo profesional y viceversa. Pero usted no puede, no debemos ir a la iglesia a ver una actuación del grupo Alabanza, una actuación de muchas cosas que desgraciadamente usted va a un templo y usted no sabe si está en el teatro o está en el templo, usted no sabe si está en una cadena de televisión, porque todo el mundo es... Usted y yo vamos a la iglesia a ser formados para que Cristo siga glorificándose en nuestras vidas. Mark Batterson dijo también: vivimos en una cultura que valora más 15 minutos de fama que una vida de fidelidad. Lamentablemente, estamos más interesados en figurar para los demás que en ser siervos de Jesús. Y esto es una realidad, y también con todo el tema de las redes sociales también es una tentación de que nosotros queramos figurar, de que queramos autopromocionarnos y no de darle la gloria a Dios, cuando Dios nos ha hecho un llamado antes que poder figurar, antes que poder autopromocionarnos, nos ha hecho un llamado a ser siervos de Jesús. Ahora, usted puede ser un siervo de Jesús y usted puede estar predicando en la radio, predicando en la televisión, predicando donde Dios le haya puesto. Ese no es el problema. Lo importante es que el corazón de siervo usted nunca lo deje de tener por estar queriendo aparentar algo o por estar queriendo figurar delante de los hombres, porque todo esto aborrece a Dios. Y como si fuera poco, también en muchas ocasiones como iglesia juzgamos con mucha facilidad a los demás por su apariencia, cómo se viste, qué apariencia tiene, qué zapatos se compró, cómo vino vestido, o simplemente de qué color es, si el hombre es moreno, si el hombre es blanco. Es decir, muchas veces tú y yo somos atraídos o despreciamos a la persona porque simplemente la apariencia no nos cuadra, no nos gusta, no es buena, no tengo ciertos prejuicios y el evangelio
rompe con todo prejuicio, rompe con todo entendimiento que yo pueda tener acerca de cómo se mueve el mundo o cómo es el mundo, porque precisamente el Evangelio de la cruz de Calvario no limita a si usted es de un país o no limita a si usted es de una nación, no limita el color de su piel, no limita absolutamente nada. Así que cuando usted y yo estamos viendo que en la sociedad se está promocionando todo el tema de la teoría crítica de la raza, que no es otra cosa que traer división a la sociedad, pues entonces como iglesia debemos tener el entendimiento que el Evangelio une a todas las personas en una sola dirección, y esa dirección se llama Jesucristo. Así que yo no voy a estar yendo tampoco a la iglesia, porque si yo estoy yendo a la iglesia y estoy juzgando y estoy viendo cómo una persona cae, cómo una persona veo su debilidad y exalto su debilidad, y muchas veces yo hago esto para que los demás no vean mi debilidad, entonces por supuesto yo necesito, así como en el tiempo del profeta Sofonías, yo necesito arrepentirme. Yo tengo una historia sobre esto. Estábamos en Colombia y yo hablé con una misionera para que ella me pudiera enviar a alguien que fuera músico. Estábamos predicando en una fundación de hombres que todavía están ahí, se están rehabilitando de la droga. Así que yo fui a este lugar y estaba esperando al músico. Yo tenía una idea de cómo iba a ser el músico. Cuando yo llegué, ya el músico estaba en la puerta de la fundación, pero cuando él me lo presentan y yo lo vi, yo dije, no puede ser, porque lo vi con rastas, lo vi con algunos tatuajes, y yo me quedé como que no entiendo. Yo estaba esperando en mi idea farisea, yo estaba esperando a uno con una guitarra, con un pelo corto, yo estaba esperando a alguien que resplandeciera en mi idea farisea. Así que cuando yo hablé con él, nos presentamos, yo le dije, bueno, ¿y cómo hacemos con el devocional? Me dijo, yo voy a cantar, y cuando yo comience a cantar, bueno, según Dios me vaya guiando, yo voy a ir, cantando. Y yo dije, wow, este es el hombre, porque el hombre está. Así que empezamos ese mismo día. Él llevó su guitarra, llevó una bocina bien grande, y cada lunes nosotros podíamos ver cómo estos hombres que están rehabilitándose de la droga estaban desde antes que nosotros llegáramos, ya estaban sentados esperándonos a nosotros, porque ellos se gozaban con las alabanzas de este hermano, que Dios lo usa de una manera poderosa. Pero la manera en la que yo lo vi, la manera en la que yo lo juzgué por su apariencia, por supuesto, después tuve que pedirle perdón al Señor, y hoy en día es alguien que amamos muchísimo, porque es alguien de Dios, es alguien que está llevando el Evangelio a muchas naciones, inclusive naciones musulmanas. Ellos tienen un ministerio en la calle espectacular, donde adoran a Dios, donde claman al Señor, donde es un ministerio de adoración, es un ministerio de oración. Así que si a usted le pasa como a mí, pues bueno, no hay otra cosa que arrepentirse, pedirle perdón a Dios, porque nosotros no hemos sido llamados para juzgar según la apariencia. Recordemos a la iglesia de la Odisea. Era una iglesia tibia, lo que es igual una iglesia que no estaba comprometida con Jesús. Era una iglesia autosuficiente, dejó a Jesús fuera de la iglesia. Usted sabe que Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, es decir, ellos se creían tan suficientes que habían dejado a Jesús fuera. El Señor les dice, te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego para que te hagas rico. Necesitamos invertir nuestras vidas en lo que realmente vale. La mejor inversión es vivir para Jesús de una manera radical. Dios nos está llamando a vivir una vida en santidad. El versículo 18 del capítulo 3 de Apocalipsis dice, y colirio, le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobres la vista. El Señor quiere que tengamos un correcto entendimiento del mundo espiritual que nos rodea, y no que muchas veces estamos tan entretenidos en las cosas de este mundo que obviamos el mundo espiritual. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19 dice, yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete.
El Señor no desecha a ninguno de sus hijos. Él permite las pruebas en nuestras vidas para que nosotros reaccionemos a su amor. Versículo 20, que estaba mencionando hace un rato. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. El Señor nos está diciendo esta noche, júntense, reúnanse, actúen, busquen, procuren. Es decir, no se queden ahí sin hacer nada. Es tiempo de volver al Señor y pagar el verdadero costo por ser cristianos. Nos vemos el próximo miércoles en un nuevo programa de Cuba en mis venas. Les recordamos que estamos en Oasis Radio 1210 AM, desde West Palm Beach hasta la mismísima isla de Cuba. Soy el pastor Genoy López y tenemos en los controles a nuestro amigo Lázaro. Y llegamos a ustedes gracias a nuestros patrocinadores.